para que justamente él haga un análisis referente a la situación que estamos viviendo en todo el país. Es de público conocimiento el tema del censo, el tema del paro indefinido, inclusive hoy una reunión muy importante, ya que prácticamente todos estamos esperanzados en que hoy día se pueda dar solución al problema de la fecha del censo, que por ahí viene justamente toda la problemática coyuntural que estamos viviendo. Pero antes de nada, quiero darle la más cordial bienvenida, como es debido, a nuestro invitado. Doctor, muy buenos días, primeramente. Gracias por estar presente. Y bueno, ¿no? Ni la lluvia lo paró, puntual, eso es un ejemplo. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Ronald, por supuesto. Saludo a través tuyo y del programa a nuestra querida población cobijeña, y evidentemente un viernes relativamente distinto en la madrugada. De todas maneras, la vida continúa. Exacto. Hay que continuar, hay que ir al trabajo. Cumplir con las obligaciones, ¿no? Cumplir los chicos a la escuela, etcétera. Hoy, bueno, paró un poquito la lluvia, pero el conflicto sigue y eso es prácticamente preocupante para la sociedad. Debería parar también. Debería parar también. Sí, porque... Entonces, es prudente reflexionar y analizar a este respecto. Prácticamente hay un consenso de que ambas partes deberían un poco retroceder, tomar en cuenta el hecho que estamos viviendo los bolivianos de incertidumbre, la violencia como tal, enfrentamiento entre bolivianas, o sea, un muerto de por medio, cerco, se suspenden las exportaciones, o sea, cada vez va creciendo más este tema. Y eso amerita una solución. Y ojalá que hoy día en Cochabamba se va a realizar el encuentro plurinacional, donde van a asistir alcaldes, gobernadores, una serie de organizaciones sociales, bueno, todo el mundo con el fin de que hoy día se pueda dar una solución. Pero ¿cuál es el panorama, doctor, que usted ve con todo esto lo que está aconteciendo? Bueno, el contexto es el censo, ¿no? Sin duda. ¿No? Y viéndolo técnico y académicamente, esta es una decisión de trabajo técnico. El tema es que se ha politizado, y al politizarlo esto lo han llevado a diferentes arenas, ¿no? Tanto los opositores y el propio gobierno. Y en ese sentido, evidentemente en este momento la herramienta que toca y está utilizar es el diálogo, no queda otra. Sin duda. ¿Cierto? Se han manifestado para este efecto lo que tú decías, en primera instancia un cabildo regional, Santa Cruz, y allá han puesto fechas, como quien señala de que si no lo haces en este tiempo, esto va a continuar con este otro efecto, es decir, han dicho un paro y un paro indefinido. Inflexible. Llegó la fecha y lo han hecho. Ha habido otro cabildo contra cabildo, digamos, ya por parte de gente del propio gobierno del MAS, y también han planteado fechas y plazos determinantes. Es como en el tema judicial, plazos, si no cumples te hago esto, ¿no? Entonces en esa lógica ya han dicho cerco, y también lo han cumplido. Es decir, Santa Cruz se encuentra asfixiada, ¿no es cierto? Con el paro, evidentemente, el ciudadano común y corriente ya estaba perjudicado porque no estaba... Es el que más está sufriendo. Por supuesto, y el que vive día a día, ¿no es cierto? Y las empresas seguían funcionando, correcto, para que no pare la economía, digamos, ¿no es cierto? Pero este fin lo ha utilizado al ciudadano común, al señor que vende refresco, naranjas, fruta, verduras, etcétera, ¿no? El mototaxista. Al mototaxista, el que vive al día prácticamente, no es aquel que recibe el sueldo, independientemente que llueva o que haya paro, igualito recibe, ¿no es cierto? No. Y las empresas grandes han estado funcionando. Entonces el cerco ha provocado ya asfixiar, lo está asfixiando a Santa Cruz, y eso podría tener una explosión con diferente realidad. Entonces, ahora sí, es preocupante, porque hay un tema que tú has tocado, se han suspendido las exportaciones, ¿no es cierto? Y al suspender exportaciones, no solo está afectando a Santa Cruz, sino es a nivel nacional. Entonces, esto provoca otra reacción de quienes viven también de este mecanismo, ¿no es cierto? Como tal ya se pronunció, ¿no es cierto? Esa es la que circula a nivel nacional. Entonces, ante esta perspectiva,
ha provocado que bajen un poco, digamos, el perfil para ambas partes. Ya los cívicos opositores al gobierno. Es que un grupo de presión, Ronald, son grupos semi-organizados con el fin de ir a modificar una disposición gubernamental. Y es más, los mismos transportistas, sector de transporte pesado, ya también bloqueo. ¿Por qué? Porque ellos son los que transportan el tema de los productos de exportación. Y al no tener eso, entonces automáticamente ellos también están viendo perjudicados por toda esta situación y ellos también ya se están sumando a lo que es el bloqueo de las fronteras. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la situación va creciendo, es como una bola de nieve, ¿no? Que va creciendo y yo no sé hasta qué punto esto puede ser sostenible. Va en espiral, va a ir en espiral. Entonces, estos grupos de presión como estos, los transportistas, los sindicatos, son grupos de presión semi-organizados con el fin de ¿qué? Siempre de modificar disposiciones gubernamentales. Y en este caso es la pulsera. ¿Valía la pena llevar hasta tan extremo este tema del censo? Eso es un análisis. Ahí sí deberíamos analizar. ¿Cuánto está perdiendo por paro Santa Cruz por día? Una millonada. ¿Y cuánto va a ser el aporte? Es decir, lo que le va a tocar con el censo en aporte a Santa Cruz, y es anual. ¿Va a haber relación? Oye, ¿vale la pena? ¿En realidad estás haciéndolo? ¿O qué está sucediendo? Eso es lo que el ciudadano está empezando a preguntarse, ¿no es cierto? Hay regiones que no les va a convenir el censo y hay regiones que sí les va a convenir el censo. Bueno, entonces por esa parte ya los opositores ya han visto la probabilidad de asistir o plantear mecanismos de llegar a un diálogo. Han planteado inclusive que medie la iglesia. Eso ya es una alternativa, ¿no es cierto? Por esta otra parte, el gobierno, en primera instancia ha señalado que demos 30 días para fijar de una vez una fecha, pero no, adelantado ahora, dice, no, este viernes, hoy día. Para hoy día, ¿y dónde? En un escenario neutral, digamos. No La Paz ni Santa Cruz, que sea Cochabamba. Muy bien, Cochabamba. Pero aquí también ya le han encontrado un pero. ¿Para qué vamos a ir allá si son puro más? Oiga, pero son pues electos. Nos guste o no nos guste, son alcaldes electos y quienes van a definir prácticamente, técnicamente, el censo del futuro son los municipios, ¿no? Tienen que estar esos actores. Es más, las universidades han señalado de que van a poner al servicio de este trabajo todos sus equipos técnicos, sus laboratorios que tenemos, por ejemplo, nuestra propia Universidad Amazónica Baté, entonces están al servicio de ellos. Estos tienen la obligación de informar en qué situación está, de qué sirve de que los políticos quedemos una fecha, pero si técnicamente no estamos. No da la situación. No estamos listos, ¿no es cierto? Yo decía la otra vez en un informe que hacían el INE, mire, fíjese cómo iban a hacer el 22 el INE, si Cochabamba, Quillacollo no tiene su cartografía, es decir... Es más, en nuestro departamento también. Creo que no está concluido. Entonces, estos elementos tenemos que ser racionales en ese aspecto, ¿no? Ahora, ¿de qué puede modificarse la fecha del 24? Yo creo que sí. Pero va a depender del informe de estos municipios. Pero son así. Pero técnicamente tenemos que depender de algo. Todas las ciudades son diferentes. Por ejemplo, la época de zafra, todos sabemos bien cuándo es. Y ahí ya tenemos una observación, por decirlo Segunda así. parte de octubre ya se está yendo la gente, en noviembre ya se está yendo a la zafra y eso es hasta marzo del próximo año. Esa migración, por supuesto que va a beneficiar al municipio donde estos van a hacer este trabajo, ¿no es cierto? Es decir, en el área rural, diferentes municipios. Es más, migración del Beni, etcétera. Los convendría, pero eso es temporal. A Cobija en ese caso ya no conviene porque está migrando su gente. Entonces provoca reacciones. Entonces, yo creo que existen mecanismos técnicos, ¿no es cierto? El eje podría iniciarse el próximo año y paulatinamente los otros departamentos del país completar las primeras fechas de los primeros meses del próximo año. Porque los resultados de este trabajo van a provocarse de un tiempo determinado. Claro, ¿no es cierto? claro. Entonces, estos elementos tienen que ser prácticamente. Ahora, y esta es la parte inconveniente, ¿no? A ver. Lastimosamente, las decisiones son políticas. Sí.
lastimosamente. No podemos decir que no. No podemos decir. No. Este es un criterio absolutamente ahora político. Es una correlación de fuerzas, ¿no? ¿Pulseta? Una pulseta. Es una pulseta, Andrea, no puedes tapar el dedo con está El clarísimo. sol con un dedo, ¿no? Porque hasta son cálculos políticos para las próximas elecciones. Y estamos a la vuelta de la esquina, como bien diría, ya porque no es muy lejos. prácticamente estamos finalizando este 2022 a un paso del 2023, elecciones 25, o sea... Entonces son cálculos también, ¿no? En esta perspectiva. Entonces, ambos, el gobierno está cumpliendo una agenda, bueno, es el único que tiene una agenda en el país también, y la oposición no logra construir una agenda, sino que a través de estos criterios de circunstanciales o coyunturales, como es del tema censo, están intentando debilitar. Ahora, doctor, a ver si nos queda algo de tiempo. ¿Convendría a nuestra región entrar en un paro? ¿Y qué sectores entrarían? Bueno, eso es más complicado, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos empresas, no tenemos... Nosotros vivimos del día a día. La gente vive del día a día. Las únicas instituciones que cuentan con empleados son la gobernación, la alcaldía, la universidad y un par de instituciones como el Poder Judicial y el Tribunal Electoral y algunas desconcentradas, ¿no es cierto? Pero después, nuestra población vive al día. Entonces, bloquear, parar en este caso, cerrar fronteras, no le hace bien, ¿no? Eso es un criterio personal. Entonces nosotros tenemos que ser mucho más inteligentes en esto, ¿no? Es continuar con el ejercicio del motor de la recuperación de la economía, ¿no? Es decir, comprometer a nuestra región, que de hecho, como es una decisión política, va a tener nomás pues sus criterios, van a ser, es un derecho protestar y respetar los criterios ante esta situación, pero provocar y generar a que esto se cuele o se adhiera a un tema que tiene otro horizonte y de cálculo político, nos perjudicaría. Somos una población de costumbres, tenemos cultura, a la vuelta está Todos Santos, la gente va a romper este criterio, porque va a ir a ofrendar su espíritu recordatorio de las almas, eso es un hecho. Y a la vuelta de la esquina está Navidad, la gente quiere... Y coincidencia, todas estas situaciones conflictivas son precisamente octubre, noviembre. Sí. No sé si recordará, haciendo un poco de cronología de lo que es la línea de tiempo, por ejemplo, ¿no? La guerra del gas, lo que pasó en el 2019, bueno, o sea, y ahora estamos terminando octubre y otra vez tenemos... Cuando recuperamos la democracia hace 40 años, octubre. Sí. Desde entonces se ha convertido en una especie de relación de posicionamientos, de criterios y ideas estos meses. Agosto empieza y octubre, noviembre empieza a caldear este tema. Entonces, lecciones aprendidas. Tenemos que a futuro hacer nuestro programa y evitar que esto suceda, porque quien sufre, por supuesto, es la población. No, y además respetar lo que está en la Constitución, respetar las fechas. Si se tenía que hacer una fecha, algo se tiene que hacer para evitar después mayores problemas, porque en sí, seamos sinceros, todo comienza por ahí el tema y claro, ¿no? Ahora obviamente, de que hay personas que tienen que también ceder un poco, tiene que haber ambas partes. Y bueno, para cerrar la entrevista, hoy la visión de lo que puede pasar en Cochabamba. Es clave esta semana, prácticamente, ¿no? Concluye el domingo, esta semana es clave lo que tenga ustedes. El pueblo, ya Santa Cruz está 6 días y están empezando a encarecer los productos porque está cerrado y hay especulación, etcétera. Nosotros son nuestros... El combustible también, está faltando el combustible en Santa Cruz. Lógico, ¿no es cierto? Yo decía, el mecanismo es el diálogo. Si vas a ir a dialogar, tienes que ir pues con la capacidad de que tienes que ceder. No tiene que ser tosudamente. En una relación de conflictos de esta naturaleza hay una instancia que se llama el nivel de cooperación. Yo gano, tú ganas, pero ambos cedemos. Buscar el punto de equilibrio. Exactamente, y no interesa quién sea el mediador, sino tener la capacidad. Y quienes tienen que ir, los interlocutores que tienen que tener la capacidad de decisión. No decir, voy a volver a consultar a mi base, ahí ya no sirve. Pues esto tiene que ir con una capacidad de decisión, con un enfoque general de resolver el conflicto. Claro, yo puedo perder esto, pero voy a ganar esto. Pero por supuesto. Bajo ese punto de vista. Entonces, hoy en Cochabamba tiene que parar, independientemente de los criterios
que podrían provocar otros tipos de reacciones, pero acá se trata de la economía del país, no puede parar, estamos recién saliendo de esta crisis sanitaria y no puedes cargarle semejante bulto de responsabilidad a la población de a pie. No tiene que llevar. Ayer ya no solo es un muerto, hay varios heridos, hay enfrentamientos, hay tosudez, hay gente que quiere ir a trabajar, pero no lo dejan pasar y les lastiman. Claro. Entonces, no puede el pueblo cargar esto, porque esto podría provocar en otro tipo de reacción. Claro, porque por ejemplo, si yo tengo una deuda en el banco, en una entidad financiera, difícilmente el banco va a decir, le entendemos por el paro, no hay tal situación. O sea, son muchos factores que inciden a que ojalá que hoy día se pueda llegar a una solución. Doctor, muy agradecido, de verdad, por habernos visitado, por haber hecho conocer la visión sobre esta problemática que preocupa a todos los bolivianos hoy por hoy. Muchísimas gracias, Dios mediante continuaré. Muy bien, enseguida volvemos con más de la revista.